Continuamos con el ejercicio número 13. En el ejercicio 13 hay que hacer un programa de tal manera que va a solicitar mejor dicho, un grupo de 75 números por medio de lectura de teclado y los va a examinar. En este caso los va a evaluar. Va a ver cuántos números son mayores a 150, cuántos números son positivos, negativos. En este caso pues, es como un parámetro de más, negativos, positivos, el número mayor y el número menor encontrado en el grupo y la media o el promedio de los positivos encontrados. Con la salvedad de que si hay un valor igual a 0, el procedimiento va a parar completamente y se va a imprimir en pantalla: señor usuario, has depositado un valor numérico igual a 0, por lo cual no está permitido por medio de lectura de tecla. Diseño de pantalla. En este caso, un grupo de 75 números es muy alto. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con 6 números. Se imprime en pantalla la presentación del programa y asimismo más abajo la instrucción. Salvedad. Acá hay dos salvedades. La primera es como los dieron ahorita en el ejercicio: el 0 no es válido como dato de entrada. Y el último dato, que se introduce por teclado, el programa no lo va a evaluar. Por ende, no se va a catalogar en ninguna de las especificaciones de la función vigilar, debido a que se está realizando un proceso de más. 6 números, 4, pues, como datos conocidos de entrada, datos conocidos de salida. Respectivamente, los números que depositó el usuario son 4, 554, 664, menos 8887, etcétera, etcétera. Y este número respectivamente no se va a evaluar. En pantalla, los números mayores a 150 son 4, respectivamente 1, 2, 3, 4. El número menor es respectivamente el valor numérico de menos 8887. El número mayor es, encontramos, 989. La cantidad de números negativos respectivamente hay 1 y la media de los números positivos es. En la media debemos entenderlo por promedio. Pasamos al ejercicio número 13. Entonces, se va a imprimir en pantalla la presentación del programa. Mismo se va a imprimir tanto lo que nos dice el ejercicio como la salvedad. El 0 no es válido como dato de entrada, de lo contrario no encontramos los resultados. Y asimismo, el último dato de entrada no se va a evaluar, no va a entrar dentro de las categorías. Encontramos una definición de la función vigilar, que cuenta con tanto el parámetro de C, que es como un conteo, la realización del mismo proceso, números mayores a 150, número menor, número mayor, números totales positivos, números totales negativos, la sumatoria, en este caso, de positivos totales, la sumatoria, y n, que viene siendo el número en cuestión por medio de lectura de teclado. Esta función tiene 8 parámetros y encontramos el if. O sea, después de definir la función vigilar, encontramos que en el cuerpo de la función encontramos diferentes condicionales. Si C es menor a 6, se va a realizar por medio del agrupamiento begin. De lo contrario, ya se va a imprimir en pantalla respectivamente los datos de salida. Entonces, si es positivo, C es menor a 6, el if. Si n es igual a 0, como tenemos que hacer una validación, salto de línea, apreciado usuario, recuerde que el 0 no es válido. Posteriormente, si es de lo contrario, en este caso,
se va a citar a la función vigilar, donde a C se le va a sumar 1. Y encontramos ya de nuevo a vigilar se le suma 1, se vuelve a buscar la misma función, va a realizar el mismo proceso y va a validar. En este caso, si se nos hubiera dado a 0, principalmente se hubiera llamado a la otra vez de nuevo a la función, se le llama 1 y ya empieza a realizar el proceso. En este caso, si n es mayor a 150, se le va a sumar al contador de números mayores a 150, se le va a sumar 1, porque estamos diciendo que los números mayores, entonces como un conteo. De lo contrario, se va a dejar el conteo solo. Hágase de cuenta como si fuera un acumulador. Encontramos otro condicional: si n es menor al número menor, es decir, estamos hallando el número menor de toda la lista, se va a devolver en números menores n respectivamente, porque es el número menor. De lo contrario, se va a dejar el parámetro como está. Si había un 1, se deja el 1, pero si digamos que acá en n es un menos 8, entonces men ya va a valer menos 8. Encontramos otro if: si n es mayor a número mayor, lo mismo mecanismo, se va a almacenar en el parámetro más n respectivamente, porque es el número mayor de toda la lista, de todo el listado. De lo contrario, se va a dejar el número mayor que estaba dispuesto anteriormente. Si n es mayor a 0, se le va a sumar al conteo de números positivos totales 1. De lo contrario, si n es menor a 0, se va a dejar, o sea, si es negativo, se va a dejar el conteo como tal, vacío, no hay procedimiento. Si n es menor a 0, lo mismo, se le va a sumar al conteo total 1, se va a sumar 1 al conteo. De lo contrario, se va a bajar el conteo solo. Si n es mayor a 0, se le va a sumar 1, n es como la sumatoria de los números positivos para posteriormente sacar la media. Se va a sumar n con el conteo que nosotros llevamos en números positivos anteriores. Es decir, si un número es positivo, se le va a sumar al acumulador que nosotros tenemos, y si un número es negativo, se va a dejar el conteo solo, no se va a sumar. En este caso ya no se va a sumar 1 como estábamos viendo anteriormente, sino que se le va a sumar ya el número respectivo, que es positivo. Encontramos read, se vuelve a realizar el mismo proceso, se vuelve a realizar el mismo proceso, de igual manera. En este caso encontramos que a C se le va a sumar 1, que es como un procedimiento a realizar. Es decir, ya empieza el conteo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tantas veces que nos sobrepase a 6. En este caso, como sobrepasamos, termina el proceso y se van a ir ya a la impresión en pantalla. Recordemos que en cada if está separado, ¿cierto? Como está separado, va a representar a cada parámetro. En este caso, como están separados los if, va a representar cada parámetro. Y el último parámetro va a empezar con lectura de teclado. Y después de haber realizado todo este conteo, llegar hasta el conteo 6, en este caso se van a cerrar los paréntesis, o va a ir a cerrar los procesos, a terminar los procesos que tienen pendientes en la instancia de memoria. Se cierra el begin, y ya cuando C sea mayor a 6, se va a pasar directamente al booleano falso, donde está el agrupamiento, donde se va a imprimir en pantalla, salto de línea, los números mayores a 150 son. Y ya va a representar que estamos convirtiendo un valor numérico a un string. En este caso se va a imprimir el conteo que nosotros llevamos de números mayores a 150, se va a imprimir en pantalla el número menor, es ya respectivamente el parámetro que nosotros llevamos ahí en un número menor. En ese momento se va a imprimir en pantalla el salto de línea, el número mayor es
respectivamente, como el mismo funcionamiento tanto de números mayores a 150 como el número menor es respectivamente. Después se va a imprimir en pantalla, salto de línea, la cantidad de números negativos es como una sumatoria en n de números negativos totales. Se va a convertir a un string, obviamente. O sea, tanto estos parámetros que encontramos acá es el valor que se tiene hasta ese momento. Esto que es como un conteo, un acumulativo. Y ya por último encontramos salto de línea, la media de los números positivos es, pero ya estamos convirtiendo un valor numérico a string. De la división, recordemos que la media, para sacar el promedio o la media, es la sumatoria de los números, ¿cierto? De los números como tales entre el número de números, en este caso. ¿Cuántos números positivos hay? Datos totales entre, o sea, la sumatoria de los datos entre datos totales. Se va a hacer la división y se imprime en pantalla. Posteriormente cierra los paréntesis que tiene pendiente, fin del begin, fin del if y fin de función vigilar. Acá encontramos la activación del programa, donde a la función vigilar se le van a asignar unos valores numéricos. Es decir, se va a empezar con 0, números mayores a 150 va a empezar con 0, menor, mayor, números negativos totales va a empezar en 0, números positivos totales va a empezar con 0, números totales positivos va a empezar con 0. Y lectura de teclado, donde va a representar a n. N es el valor a examinar. Va a realizar el mismo proceso hasta que el contador, que es el conteo, es el procedimiento, va a ser mayor a 6. Cuando sea mayor a 6 se termina el proceso. Ejemplo, digamos que el 4. Recordemos que el último número el teclado no lo va a leer. Este 5 no lo va a leer, no lo va a evaluar. Entonces los números mayores a 150 son 2. Respectivamente vamos a comprobar 1, 2, está bien. El número menor es menos 74.000, etcétera. Así el número mayor es 444.000, encontramos el número mayor respectivamente. La cantidad de números negativos son 1, 2, 1, si se me lo mal, 1, 2 y 3. Y la media de los números positivos es la sumatoria de los números como tal entre la cantidad de números. Otro ejemplo. Como es el n, entonces no va a representar ningún valor numérico. Entonces digamos que el usuario, como tenemos que hacer una validación, vamos a comprobar si funciona el sistema. Entonces se imprime en pantalla automáticamente. Apreciado usuario, recuerde que el 0 no es válido. Ejercicio número 13.